Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Gracias por estar hoy en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. El asunto de la ley de transparencia ha causado demasiadas ronchas en muchas de las organizaciones que abogan por la transparencia, que abogan por gobiernos más claros, más participativos por parte de la ciudadanía y que están tratando de mejorar la situación. La propuesta que ha hecho la Autoridad Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, no ha sido del agrado, o bueno, más bien, no es que se tenga que agregar, pero ha sido una propuesta muy debativa y no convincente para muchas organizaciones. Voy a conversar hoy con Olga de Olvadía. Ella es directora ejecutiva de la Fundación por la Libertad para el Desarrollo, por la Libertad Ciudadana, Perdón. No hay problema. Fundación para el Desarrollo por la Libertad Ciudadana de Transparencia Internacional. Siempre el nombre se me va. ¿Cómo estás, Olguita? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Adela, gracias por la invitación. Al contrario. Olga, la discusión de este anteproyecto de ley empezó en la Comisión de Gobierno y allí nombraron una subcomisión para que analice un poquito el clamor de muchas organizaciones que escribieron y dijeron, miren, nosotros necesitamos que se tomen en cuenta estos otros puntos. Desde ese momento, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Cuál es en este momento el Bueno, la desarrollo? subcomisión ha tenido 2 sesiones y, sin embargo, en esas 2 sesiones, por supuesto, no se ha podido cubrir todo el clamor ciudadano y los múltiples sectores de muchísimas partes del país que representan muchísimas personas que están extremadamente preocupadas por el contenido de la ley. Obviamente nosotros estamos muy preocupados, la fundación que yo dirijo, al punto que hemos presentado nuestro concepto sobre la ley por escrito a la Comisión de Gobierno. La tenemos publicada en nuestro sitio web y a nosotros nos parece un proyecto de ley muy inconveniente por muchas razones. Quizás las 3 principales: el cómo una ley en consulta realmente no llevó la consulta a la ciudadanía, el qué contiene normas que retroceden los estándares de transparencia y el cuándo. Un momento político tan álgido como este, preelectoral, no es el espacio para disminuir o rebajar el estándar de transparencia en el país. Yo leí la motivación del proyecto y decía que ellos habían hecho una consulta amplia de varios meses y que esa consulta pues, la habían hecho a múltiples sectores. ¿A ustedes les consultaron o por qué ellos alegan que sí hicieron una consulta amplia? Bueno, ¿será que tenemos diferentes definiciones de amplia? Porque la autoridad hizo una consulta por correo electrónico entre, si mal no recuerdo, enero, febrero del año 2020 y cerró el 31 de julio del año 2020, el primer semestre de la pandemia. Y lo que pedían era que las personas enviaran su opinión de cómo mejorar la ley de transparencia y la ley de ANTAI. Bien. Es decir, la ley 6 de 2002 y la ley 33 del 2013. Pero el proyecto de ley que ellos presentan, con el contenido que tiene el articulado, los cambios drásticos y las nuevas figuras que incluyen, eso no lo consultaron ampliamente de ninguna forma con múltiples sectores. Bien. Yo leí también la ley vieja, la ley nueva. De hecho, así como usted, y estoy segura que muchas personas en la casa, ejercemos el derecho al acceso a información, especialmente en investigaciones periodísticas, que la verdad es que sí, la usamos muchísimo. De la ley vieja y la ley nueva, hay 11 artículos prácticamente que se recogen de un lado a otro, están iguales, y 7 que no. ¿Cuáles son de esos 7 los que más le molestan? Bueno, no creo que es una cuestión por molestar, sino que le hacen ruido. Pues. Que hay distintas cosas. Están las grandes omisiones, hay grandes omisiones en el proyecto, digamos, cosas que deberían estar y no estaban, como por ejemplo presentar la propia ley en solitario. Ninguna reforma a la ley de transparencia para subir el estándar de la ley puede presentarse sin una reforma a la propia ley de ANTAI. Ajá. Y que realmente le dé a esa institución que cuando nace tenía ciertos elementos que podían acercar a la institución a la independencia o a la imparcialidad,
y que fueron eliminados en la administración 2014-2019 cuando la ley cambia y la dirección de la institución ahora entra y sale del puesto como parte del equipo político del presidente, que hace que no sea una institución que tú puedas considerar realmente como imparcial o independiente. Claro. Y la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 81. Sin que se presenten reformas a esas leyes que tienen vasos comunicantes con la Ley de Transparencia, es muy difícil mejorar el estándar. Así que hay grandes omisiones. Y dentro de la propia ley, quizás lo que es más llamativo o digamos escandaloso es la eliminación completa del régimen sancionatorio dentro del habeas data y el desacato que el órgano judicial puede decretar cuando determina el Poder Judicial haciendo función de contrapeso a los otros poderes que un funcionario no ha entregado información que debía entregar. Otra cosa que desaparece en la ley y que es gravísima es que ya no va a ser responsabilidad del funcionario que custodia la información o que la guarda o que la produce el entregarla. Al eliminar esa responsabilidad del funcionario, también se cruza con la Ley de Protección de Datos Personales y los dos artículos en esa ley que garantizan que la rendición de cuentas de los fondos públicos son un elemento que tiene prioridad por encima de los datos privados. Fíjese que quiero entrar un poquito a desarrollar esos dos últimos puntos que me parecen esenciales, muy importantes. Quiero hacer una pausa, Olguita. Claro. Vamos a regresar enseguida con más del polígrafo. Por favor, quédese con nosotros. Regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy analizamos algunos puntos importantes de la Ley de Transparencia o del proyecto de ley que se pretende reformar en la Asamblea Nacional. Una pregunta rápida para pasar a los últimos puntos en los que nos habíamos quedado. ¿Por qué el interés de derogar una ley para crear otra y no modificar una existente? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Pensé que era la única. Es la pregunta que todos nos hacemos. Yo carezco un poco del colmillo o de la malicia política. A mí me falta un poquito de eso. Y quizás porque soy más programática. A mí me parece increíble, inverosímil me es que la ley que gobierna formalmente los mecanismos de participación ciudadana sea presentada sin consulta ciudadana y buscando una derogación completa, una sustitución completa de una ley que nos ha servido bien y que ha demorado en generar esa cultura de transparencia por parte del gobierno a la ciudadanía. Sí. Estamos cogiendo tracción con eso y súbitamente de un plumazo desaparecerla. Ok. Ese era uno de los puntos. Y la otra cosa es que, atendiendo al comentario que usted hace, bueno, a mí me gustaría ver más a la directora de ANTAI en los medios defendiendo el proyecto que se ha presentado ante la Asamblea. No he podido verla, a pesar de que también la hemos invitado. Con respecto al último punto, acerca de la responsabilidad del funcionario que debe de entregar la información. Cuando uno hace una carta de acceso a la información, la dirige a cierta persona. Con esta nueva reforma, para hacerlo en la vida práctica, hay en cada institución un responsable, supuestamente una oficina de ANTAI en cada institución. Eso es lo que crea. Sí, se crea. Y esa es la persona que debería de dar la información. Entonces, ¿sí tiene un responsable o no? Comparado con la ley actual, la responsabilidad se diluye. En lugar de ser una responsabilidad del funcionario y que además tiene un régimen sancionatorio para disuadir a los funcionarios que no entreguen la información que es de naturaleza pública y que no quieren entregar o que, digamos, la ley los obliga a entregar, ya sea por vía de un habeas data o por otra vía administrativa, con la nueva ley se crea un entramado burocrático. El proyecto de ley crea un entramado burocrático donde este oficial de transparencia o cumplimiento va a responder por toda la institución y la única persona que en realidad aparece responsable es la cabeza de la institución. O sea, si se trata de un ministerio, el ministro, si se trata de una dirección, el director. Entonces, cuando yo quiero dirigir una nota en estas circunstancias, ¿a quién la dirijo? ¿Al encargado de la oficina o al ministro de la institución? A mí no me queda claro en el articulado de la ley, da la impresión que tendría que
dirigirse a la autoridad más alta de la institución y este funcionario, en teoría, va a ser el salvaguarda de que la información se entregue. Pero aquí es donde esta ley se convierte en un laberinto. Exacto, porque puede decir, aquí no están los datos. No solo aquí no están, sino que nuevamente, nosotros estamos viviendo desde que la ley 81 de protección de datos personales entró en vigencia, hemos estado viviendo una falsa tensión entre lo que dice la ley de protección de datos personales, que nunca se creó para esconder información pública o para proteger a funcionarios que tienen o servidores públicos que tienen un deber de transparencia y de rendición de cuentas distinto al ciudadano privado, y lo que es información pública. La propia ley 81 tiene un artículo 8 y un artículo 17 que establecen dos momentos en los cuales la información sobre el uso de los fondos públicos tiene precedencia sobre la información, la protección de datos privados. Y uno de los artículos dice textualmente que cuando dentro de las funciones del servidor público está producir información sobre el uso de fondos públicos, no requiere pedir permiso a los dueños de estos datos para poder porque estamos revelarlos. hablando del fondo de la colectividad. Claro, estamos hablando del uso de los bienes públicos. ¿Qué hemos visto en la práctica? Hemos visto un criterio opuesto al texto de la ley. El ejemplo, uno de los mejores ejemplos, el IFARU. El IFARU, es correcto. ¿Por qué? Y perdona que interrumpa, hay 3 fallos, y puede que haya un cuarto y no lo recuerdo, de la Corte Suprema de Justicia que dicen que el nombre y el número de cédula o el nombre de una persona jurídica y su número de RUC no son datos de naturaleza privada ni confidencial cuando identifican a una persona que está recibiendo fondos públicos. Bien. Otra cosa, Olga. Una de las cosas que me hace mucho ruido a mí es ¿cuándo puedo accesar a un habeas data? Es decir, en este proyecto, ¿en qué momento yo puedo optar por un habeas data? Porque en la otra ley es muy claro. Si después de 30 días no te contestan, vete a la corte y mete un habeas data. Ahí se van a tardar un año, es verdad. Pero me van a, a veces es más rápido. Pero me van a resolver en algún momento. Aquí no está claro cuándo yo puedo accionar. ¿Qué entiende usted? No solamente no está claro, sino que la ley le quita al habeas data toda su efectividad y toda su fuerza como recurso del individuo ante el Estado. Y yo creo que hay que pensar cómo se conciben estas leyes. La ley de acceso a la información pública y transparencia que hoy tenemos concibe al ciudadano frente al Estado. Exacto. Y le da un recurso que es un poder haciéndole control y contrapeso al otro poder. ¿Qué pasa en esta ley? Se crea un laberinto de un doble camino, que es esta vía administrativa a través de ANTAI, que entonces ellos van a ser juez y parte, por un lado, y del otro lado le quita toda fuerza, todo régimen sancionatorio a la habeas data, así que en realidad el individuo va a quedar desprotegido de ese contrapeso del otro poder. Y si dentro de ese camino administrativo con ANTAI, que lo están promoviendo como un camino más corto, más expedito, pero ¿qué pasa? Que al final, no sé cómo es el dicho, hay un dicho que dice que Dios está en los detalles o el diablo está en los detalles, no sé, pero el kit del asunto está en los detalles, ¿no? ¿Quién es la autoridad que va a determinar con independencia e imparcialidad si la información es pública, de naturaleza pública, o puede ser declarada de acceso restringido? Ok, ahí hay otro punto importante que quiero tratar después del cambio, porque precisamente en ese punto se habla de un test que no entendí y me gustaría saber si usted tiene una idea más clara de lo que afirma. Voy a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida con más de este interesante tema. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo de la Estrella de Panamá. Conversamos con Olga de Ovaldía. Olguita, tengo una pregunta. En uno de los artículos se explica la reserva de la prueba y lo que pretende definir es la entrega de la información en un test que no explica qué tipo de test es y no cómo se va a hacer o a quién se va a someter, que determine si el interés público es superior al interés de proteger la información. ¿Ustedes qué determinaron acerca de esto? Nos parece una fórmula que abre la puerta a la absoluta discrecionalidad.
va a quedar consignado en una ley lo que en la práctica hemos visto que es primar el interés político sobre el interés de la ciudadanía de saber información pública. ¿Cómo va a ser ese test? ¿Quiénes van a hacer? ¿Cuál va a ser la balanza? Es decir, ¿cómo se va a determinar quién hace qué? Ahí entra precisamente este nuevo rol que ANTAI declara para sí misma o define para sí misma en esta ley. Porque en lugar de ser autoridad rectora, se convierte en autoridad garante. Sí. Se convierte en un supraente que en teoría puede estar encima de todos los demás poderes. Un ente que no es independiente y no es imparcial por la propia naturaleza de ser parte del equipo político del presidente, va a tener ahora esta discrecionalidad que, como tú dices, no está bien definida y de hecho aumenta gravemente la discrecionalidad. Cuando nosotros hicimos opinión sobre esta ley, allá en el 2020, en el artículo que tenía que ver con la declaración de la información como de acceso restringido, nosotros poníamos que las mejores prácticas internacionales era que otro poder distinto al poder que declara la información de acceso restringido tuviera una prueba de determinar si la información era de naturaleza pública o de naturaleza restringida. Nosotros poníamos en nuestra opinión que podía tener el concurso de ANTAI, pero se necesitaba otro poder. ¿Qué pasa con la forma que está redactado el proyecto de ley? Resulta ser que ahora el Poder Ejecutivo va a estar por encima, inclusive como recurso del Poder Judicial y el Poder Legislativo. De alguna manera, además, la ley trae un descenso, una desestructuración de lo que en teoría es la separación de poderes. Entonces, esta ley, y es muy curioso cuando tú decías que querías ver más a las personas que dirigen ANTAI, pues sí quisiera defender la ley. La verdad me encantaría porque me gustaría conocer su punto de vista. Es que la ley es muy curiosa porque tiene una parte de la ley donde hay unos elementos interesantes de definiciones. Recogió muchos aspectos de la otra ley, por eso me pregunto por qué derogar si vas a cambiar. Pero no es solo eso, coge algunos elementos de mejores prácticas, sobre todo en las definiciones. Entonces tienes una cosa que que una cosa no compadece con la otra. Pero es como porque un caramelo. Tú puedes, claro. Así lo siento, que es como un caramelo. Claro. Pero a la hora de que te deben de dar la información, vaya para acá, es que busque por allá, haga por acá. ¿Cuándo tú puedes saber que una ley funciona o no funciona? Los mecanismos con que puedes hacer valer que se cumpla. Entonces, ¿de qué me sirve a mí un listado lindo de definiciones si me dañan las vías actuales, que no son perfectas, pero que funcionan, me crean un laberinto administrativo y le quitan a la persona poder actuar directamente frente al judicial gratuitamente, sin abogado? Porque ahora esta vía administrativa, vamos a decir que el ciudadano diga, ANTAI me negó la información. Imagínate. ¿Dónde recurro? Va a terminar en la sala tercera de lo contencioso administrativo con un abogado. Pero no, ese no es el chiste. Están desprotegiendo a la ciudadanía. Pero en realidad el kit del asunto que te digo, de tener definiciones y elementos interesantes al principio y luego crear un laberinto donde la ley va a ser muy difícil hacerla cumplir, es también el régimen de excepciones. Sí, eso es lo que quería saber. ¿Cuántas son? ¿Aumentaron? Aumentaron. ¿En dónde están? La ley actual tiene la definición de lo que se considera como transparencia, lo que se considera como información pública, lo que se considera como información confidencial y lo que puede ser declarado como información de acceso restringido. En el proyecto de ley actual, esas excepciones aumentan. Lo que puede ser considerado de acceso restringido tiene casi un ad infinitum, porque resulta que todos los procesos de todas las entidades, hasta las locales, van a pasar a ser de acceso restringido y su resultado sigue siendo de acceso restringido. No se abre a la ciudadanía. Eso ni siquiera se compagina con el hecho de que, por decirte un ejemplo, los fallos del órgano judicial pasan a ser parte de todo el cuerpo jurídico del país. Con esta ley, que me imagino debe haber sido, no sé ni cómo entró eso allí, ahora, al eliminar del artículo que los fallos ejecutoriados pasan a ser información pública porque lo eliminan, entonces hay un limbo. Yo solo puedo leer de manera que quiere decir
que todos los procesos van a ser secretos. Claro, ¿Qué el país chiste es ese. ¿Qué país puede vivir ¿Quién sabe lo con que que están todos pensando sus que fallos, viene? sus decisiones administrativas Lo más se ridículo. conviertan secretas? A ver, Olga, usted es una persona de mundo, ha trabajado para múltiples organizaciones internacionales en esta materia. Yo quiero que usted me diga, ¿por qué se hizo un proyecto de esta magnitud? ¿Por qué? Usted en su... Sí, quiero aclararte que yo he trabajado con organizaciones internacionales sin fines de lucro, pero en esta materia ha sido estos 6 años con transparencia. Bien, ¿verdad? por eso. Yo ¿Qué le no dice? me puedo explicar este proyecto de ley ahora, a menos que sea para blindar y asegurar que información de naturaleza pública no va a estar al acceso de la ciudadanía. ¿Con qué objeto? Creo que además esto, ya que preguntas el objeto, creo que tenemos que echar un paso para atrás y ver otra ley que ya pasó, que también tiene un paralelo con esta, que es la ley de la Contraloría, la ley 315 del 22 de diciembre del 22, que la Fundación Libertad Ciudadana hemos demandado su inconstitucionalidad y estamos esperando el fallo de la Corte. Ahí también hay un paralelo. Primero, a la Contraloría se la erige como una suprainstitución que no tiene que obedecer a nadie, por fuera del texto constitucional, Sí. con seguridad. A los funcionarios se le exime de la responsabilidad como agentes de manejo en el caso de que no hagan las auditorías que tienen que hacer o sean cómplices de algún cuadro o algún esquema. Y se crea una discrecionalidad para la cabeza de la institución que pueda abrir y cerrar investigaciones a su sola discreción. Eso te Junto a asegura, esto. eso junto a esta ley que, Bueno, que ahí. crea una institución supra por encima de las otras. Quiere decir, por ejemplo, Vas a tener información que a priori puedes declarar secreta, aumentando el régimen quiere de decir, por excepciones. ejemplo, que si en el próximo gobierno Al hay funcionario escándalos... le quitas responsabilidades, Sí, pero entonces vas blindando una serie de actuaciones. entiendo, vamos a ver, si en el próximo gobierno hay escándalos y a mí me gustaría investigarlo con el acceso a la información, se me va a hacer imposible. Al próximo y al actual, porque si hacen una pasada Está de bien, ley muy o sea, rápida, no, pero o sea, que si en el próximo gobierno quiero investigar del pasado o de ese o del que sea, se me va a hacer imposible. Ahora, yo creo que es muy importante tomar en cuenta un factor que ha ocurrido esta semana. Ha habido pronunciamientos públicos de múltiples candidatos presidenciales a favor de la Sí. transparencia. Bueno, pero todos se pronuncian a favor de la transparencia y cuando suben usted misma es testigo de Sí. que no hace. Una pregunta. Ese es el realpolitik, Adela, es la verdad. ¿Cómo queda la cabeza de la ANTAI proponiendo esta ley ante una asamblea? A mí en el término de reputación abogadil y de lo que realmente representa una institución, no por ella como persona, sino por la institución. Sí, yo creo que es mejor hablar de forma institucional. Claro. Y quiero hacer un comentario. En la subcomisión que estuve presente, en la cual la directora de ANTAI habló de las motivaciones, una de las motivaciones que ella citó fue el reto por la transparencia que Transparencia Internacional Panamá lanzó a los candidatos en el 2019 y que 6 de los 7 candidatos la aceptaron. Por eso me reí cuando dijiste, todos se comprometen con la transparencia, y porque así ha sido Y este así gobierno, es. se comprometieron con las Y todos 32 los pasados hacen lo compromisos mismo. y ahí no hay casi cumplimiento. En ese reto por la transparencia había 2 compromisos. Uno era reformar la ley de ANTAI, hacer ANTAI más independiente, y el otro era estricto cumplimiento de la ley de transparencia. Y lo que ha sucedido es que nos están presentando un proyecto de ley que no refuerza la independencia de ANTAI, y hemos tenido múltiples casos en estos 4 años de no respetar Pero a ver, estrictamente la pero a ley de ver, transparencia. Pero la licenciada Elsa, que tiene todo mi respeto, es una persona que conoce el tema. No, considero, ¿no? Me parece extraño eso. Yo creo que va a haber que preguntárselo a ella y preguntar qué motivación puede haber detrás, sobre todo, de no haber hecho una verdadera consulta ciudadana. Dijo en la motivación que hizo 1 año y medio, ahí está escrito, yo lo leí. Gracias, Olguita, por estar Gracias con a nosotros. ustedes. Gracias por tu espacio, por el tiempo, por las... ¿Puedo hacer un último comentario? Ya se me acabó el tiempo. Es que pedirle a la ciudadanía que le escriba a su diputado y le pide que no lo vota en apruebe. contra de la transparencia. Ok, bueno, está fantástico. Gracias a usted por estar siempre en sintonía de este programa. Nos vemos la próxima.
Polígrafo de la Estrella de Panamá.